noches, ingeniero. En este caso vamos a ver la polarización de los transistores BJT. La polarización del transistor BJT se realiza mediante la función continua y consiste en preparar el transistor para que trabaje en la región activa dentro de un circuito en el cual se le requiere utilizar. Hay una fórmula que nos dice que la intensidad del emisor es prácticamente igual que la intensidad del colector, con lo cual tenemos una intensidad del colector de 1,5 mA, que sería la misma. En cuanto al transistor, yo he decidido usar el transistor 2N3904, el cual va a trabajar con una beta de 200, ya que si vamos a la hoja de datos y sacamos un promedio, nos da igual a 200. Tenemos aquí nuestra hoja de datos de este transistor. Como podemos ver, el IC, o sea la intensidad del colector, es 10 mA, es dentro del rango en el que está establecido los datos. Entonces tenemos una beta entre 100 y 300, sacamos un promedio y nos da igual a 200. Bien, una vez explicado todo esto, procedemos con el cálculo de la resistencia en el emisor. Un criterio que se usa para la selección de la resistencia del emisor es que en él va a ser un 10, 15 o 30% del valor de la fuente. En este caso usaré un 10%. Por la fuente que es de 12 voltios, entonces nos da un resultado de 1,2 voltios. Entonces, por ley de Ohm, sacamos el valor de la resistencia del emisor, reemplazando los datos. Como tenemos aquí en la fórmula, la resistencia E es el 1,2, que es el voltaje en la resistencia E, como ya lo sacamos, sobre el 1,5 por 10 a la menos 3, que es la intensidad que nos dieron de dato. Y obtenemos la resistencia del emisor una cantidad de 800 ohms, 0,8 kilo ohms. Bien, seguimos con el cálculo para la resistencia en el colector RC. Entonces, aplicando la ley de Ohm, despejamos RC y obtenemos una resistencia de 4000 ohms, 4K, 4 kilo ohms. Bien, si aplicamos esta ecuación que dice que el voltaje base emisor es igual al voltaje de la base menos el voltaje emisor, entonces podemos despejar el voltaje de la base y reemplazamos los datos. Tenemos igual el voltaje de la base igual a 1,4, que es el voltaje base emisor. Como tenemos dos transistores, sumamos el 0,7 más el 0,7, el cual nos da 1,4. Y le sumamos el voltaje base emisor, que es 1,2 voltios, que ya lo habíamos obtenido antes, dándonos un total de 2,6 voltios. Bien, entonces para obtener R2 aplicamos el criterio de que la R2 debe ser 10 veces más pequeña que la resistencia en el emisor. Entonces reemplazamos los datos. Como tenemos aquí el beta, usamos el super beta ya que son dos transistores, y sacamos la resistencia 2, que nos da 3.200.000 kilo ohms, que nos da 3.200.000 ohms, y después procedemos a calcular la resistencia 1. Entonces, para el cálculo de la resistencia 1 aplicamos la fórmula que el voltaje de B es igual a R2 por voltaje de la fuente sobre R1 más R2. Reemplazamos los datos y finalmente obtenemos la resistencia 1. Bien, después procedemos a sacar la recta de carga. Como tenemos aquí, solo reemplazamos los datos que ya obtuvimos. En el punto Q tenemos el voltaje colector emisor de 4,8 y la intensidad del colector, que sale 3 miliamperios. Tenemos el punto de corte, en el cual la intensidad es 0 amperios y el voltaje es de 12, prácticamente el voltaje de la fuente. Igualmente en el punto de saturación reemplazamos los datos y el voltaje colector emisor es 0, entonces sacamos una intensidad de colector en saturación de 2,5 miliamperios. Reemplazando estos puntos, graficamos en GeoGebra. A continuación le muestro la gráfica. Bien, aquí podemos ver la recta de carga que la hemos graficado en GeoGebra con sus respectivos puntos, como ya dijimos. Punto Q, que nos da 8,3,5 milivoltios.
y el punto de corte y el punto de saturación que los tenemos aquí graficados. Bien, a continuación, para la resolución vamos a aplicar Thevenin para pasar de esta configuración a esta que vemos acá. Bien, como nos dice el voltaje de Thevenin, para sacar el voltaje de Thevenin aplicamos esta fórmula y sacamos el respectivo voltaje que nos da 2,60, y para la resistencia de Thevenin sumamos en paralelo ambas resistencias, R1 y R2, sacando el siguiente valor de la resistencia que tenemos aquí. Aplicamos las respectivas fórmulas para sacar el voltaje de base en el transistor 1 y en el transistor 2, obteniendo los siguientes datos, los cuales se mostrarán a continuación más adelante en una tabla que obtuvimos, comparando los datos calculados y los datos que obtuvimos en el simulador, en este caso ORCAD. Aquí tenemos todos los datos calculados, aplicando las respectivas fórmulas, y finalmente tenemos la tabla de datos. Y finalmente llegamos al ejercicio número 2, pero antes les voy a mostrar el circuito simulado en el ORCAD del ejercicio 1. Bien, pues aquí tenemos el circuito simulado en el software ORCAD. Como podemos ver, aquí nos da los diferentes valores, intensidades y los voltajes que nos piden. Como podemos ver, tiene una pequeña variación en cuanto a los cálculos. Esto se debe a que el software tiene unos parámetros ya restablecidos, como nos dijo el ingeniero en una clase. Entonces no nos va a coincidir al 100% los cálculos con los datos que nos da el software ORCAD, pero son similares, no deben variar demasiado, tal y como lo podemos ver, cada uno de los datos. Podemos ir comparando cada uno de ellos. Entonces vamos a hacer igualmente los cálculos respectivos, sacamos el beta, como trabajamos con el mismo transistor del 2N3904, sacamos de la hoja de datos el beta, ya que tenemos la intensidad del colector que igual está dentro del rango de 10 miliamperios. Entonces sacamos el promedio entre 100 y 300, nos sale un beta de 200. Entonces respectivamente seguimos haciendo los cálculos con ese beta y sacamos los datos que nos piden, así mismo como hicimos en el otro ejercicio, aplicando las fórmulas que vemos aquí. Asimismo vamos a sacar la resistencia del colector, ya reemplazando todos los datos, así como hicimos en el otro circuito. Vamos sacando los diferentes datos de las resistencias para poder completar el diseño y finalmente calcular todos los parámetros que nos piden. Y finalmente tenemos la resistencia de la base. Procedemos a dibujar la recta de carga reemplazando los parámetros. A continuación se mostrará en GeoGebra cómo graficamos esta recta de carga. Bien, aquí podemos ver la recta de carga del ejercicio 2. Para el circuito 2 tenemos los datos que calculamos y los datos que obtuvimos en el software, los cuales son similares. Bien, aquí tenemos la simulación en ORCAD del circuito número 2. Bien, otra parte de la práctica nos pedía también que calculemos el voltaje en la resistencia del colector, del emisor y de la base, las cuales tenemos aquí calculadas. También tenemos el del circuito 2, que igualmente tenemos aquí cada uno de los datos. Bien, la práctica también nos pedía verificar si es que el circuito o los transistores que vamos a usar necesitan un disipador de calor. Entonces aquí tenemos el cálculo para ver si es que nuestros transistores van a necesitar un disipador o no. Nosotros vamos a proceder a calcular si es que necesita un disipador o no. Aplicamos esta fórmula que nos dice que el coeficiente de seguridad que nosotros otorgamos, en este caso ya le coloqué 0,5 para el TJ máximo, que es el valor máximo de temperatura que soporta, como ya vimos, 150 grados centígrados. Entonces nos da una temperatura de 75 grados centígrados, que es nuestro valor que no debe superar si es que no debemos usar disipador. Si es que debemos usar un disipador, entonces
superará este valor, ya lo veremos a continuación. Haciendo la comparación de estos tres datos con el dato que sacamos de seguridad, que es 75 grados centígrados, como podemos ver ni siquiera se acerca a este dato que obtuvimos, por lo tanto nosotros determinamos que estos transistores no van a necesitar un disipador. Bueno, en cuanto al siguiente punto que nos pide es calcular unas resistencias que sean comerciables, ya que las resistencias que nosotros diseñamos en el circuito no siempre vamos a encontrar, o simplemente no las vamos a encontrar en ninguna tienda electrónica. Entonces si procedemos a comprar estas resistencias,